The Audacity of Hope no es la autobiografía habitual de un político, escrita por un escritor fantasma sin nombre y sin sustancia real. Es el relato genuino de la vida de Obama, desde sus primeras experiencias como un niño mestizo criado por una madre soltera, hasta su educación y carrera política temprana. The Audacity of Hope utiliza la historia de su vida como un vehículo para discutir los problemas políticos de la época, muchos de los cuales siguen siendo problemas frecuentes en la actualidad. Para Obama, el objetivo parece ser encontrar puntos en común entre movimientos políticos diametralmente opuestos, para encontrar las posiciones modernas y los puntos medios en temas como el gasto militar, la política exterior, el aborto y la atención médica. También se centra en gran medida en la necesidad de sacar dinero de la política y cómo, en última instancia, independientemente de su partido político preferido, los estadounidenses tienen más en común que diferencias. Lo más grande que todos tenemos en común es el amor y el deseo de libertad. Y la libertad, argumenta Obama, solo se puede asegurar y garantizar si el poder está descentralizado y si todos nos mantenemos unidos defendiendo valores compartidos en igualdad de oportunidades, comunidad e igualdad de trato, independientemente de la raza, el género o la religión. La cuestión más amplia de los valores compartidos, los estándares y principios que la mayoría de los estadounidenses consideran importantes en sus vidas y en la vida del país, debe ser el corazón de nuestra política. En última instancia, la audacia de la esperanza fue la apertura de la candidatura presidencial de Obama en 2008, pero subraya su creencia central más amplia de que los mayores problemas que enfrenta Estados Unidos se deben a que los estadounidenses no están dispuestos a ver la humanidad en los demás. Capítulo 1. Los políticos no están dispuestos a comprometerse. En este capítulo, Obama alterna un relato de la campaña inusual que finalmente resultó en su elección como senador junior de Illinois con una discusión de los factores que han fomentado una atmósfera de severa división partidista en Washington. Señala que, según sus propias observaciones, así como los relatos ofrecidos por legisladores veteranos, el Congreso no siempre estuvo tan intrincadamente dividido como lo está hoy. Obama sostiene que en el pasado, los legisladores estaban más dispuestos a pasar por alto sus diferencias al servicio del compromiso y el bien público, y que las relaciones de trabajo dentro del partido eran más propensas a caracterizarse por el decoro, el compañerismo y el genuino sentimiento de compañerismo. Como tal, Obama no está de acuerdo con la sabiduría convencional de que los demócratas necesitan desarrollar una postura más coherente contra sus oponentes republicanos. Más bien, sostiene que el público hace tiempo que se cansó del rencor partidista. Para comenzar a recuperar la confianza y la admiración del pueblo estadounidense, Obama exhorta a sus colegas demócratas a centrarse en una estrategia de reconciliación y cooperación con sus homólogos republicanos, sin dejar de ser fieles a los ideales fundamentales del partido. Obama comienza el libro relatando su elección como senador junior y su experiencia con la cultura intensamente divisiva en el Congreso. Él describe cómo los políticos mayores le dijeron que en el pasado se valoraba mucho más la cooperación y el compromiso, y que se ponían mucho más énfasis en tratarse unos a otros con respeto y mantener el decoro profesional. Argumenta que hoy el público se ha cansado de las peleas mezquinas entre senadores y representantes y que la forma de avanzar no es que los demócratas se opongan unidos a los republicanos, sino que se concentren en encontrar puntos en común y aprender a comprometerse sin darse por vencidos. Sus ideales políticos fundamentales. Sin embargo, también argumenta que el Partido Republicano está cultivando actualmente una cultura carente de empatía, que como país no nos importan los más débiles entre nosotros y los conservadores no practican sus valores supuestamente cristianos. Para los republicanos, todos deberían preocuparse por sí mismos, interesados solo en sus propias actividades egoístas y no en trabajar juntos como país para crear un mejor futuro colectivo. Él pregunta en qué tipo de país te gustaría vivir, si no supieras de quién nacerías. Si supieras que podrías haber nacido en los barrios pobres del centro de la ciudad de Chicago, o en las zonas rurales pobres de los Apalaches. Creo que un mayor sentido de empatía inclinaría la balanza de nuestra política actual a favor de aquellas personas que luchan en esta sociedad. Después de todo, si son como nosotros, entonces sus luchas son las nuestras. Si fallamos en ayudar, nos disminuimos a nosotros mismos. Esto juega con su primer punto, que los republicanos y los demócratas podrían trabajar más juntos si solo consideraran la posibilidad de que sus oponentes no fueran malvados o estúpidos, que tal vez tengan puntos de vista válidos, y que todos estaríamos mejor si nos tomáramos más tiempo para tratar de ponernos en el lugar de otras personas y tratar a los demás como deseamos que nos traten a nosotros. Sin embargo, principalmente, el Partido Demócrata se ha convertido en el partido de la reacción. Como reacción a una guerra mal concebida, sospechamos de toda acción militar. Como reacción a quienes proclaman que el mercado puede curar todos los males, nos resistimos a los esfuerzos por utilizar los principios del mercado para abordar problemas apremiantes. En reacción a la extralimitación religiosa,
Equiparamos la tolerancia con el secularismo y renunciamos al lenguaje moral que ayudaría a infundir nuestras políticas con un significado más amplio. Perdemos elecciones y esperamos que los tribunales frustren los planes republicanos. Perdimos los tribunales y esperamos un escándalo en la Casa Blanca. Y sentimos cada vez más la necesidad de igualar a la derecha republicana en estridencias y tácticas duras. La sabiduría aceptada que impulsa a muchos grupos de defensa y activistas demócratas en estos días es la siguiente. El Partido Republicano ha sido capaz de ganar elecciones consistentemente no expandiendo su base sino vilipendiando a los demócratas, abriendo brechas en el electorado, energizando su ala derecha y disciplinando a aquellos que se desvían de la línea del partido. Si los demócratas alguna vez quieren volver al poder, tendrán que adoptar el mismo enfoque. Sin embargo, en última instancia, creo que cualquier intento de los demócratas de seguir una estrategia ideológica y partidista más aguda malinterpreta el momento en el que nos encontramos. Estoy convencido de que cada vez que exageramos o demonizamos, simplificamos demasiado o exageramos nuestro caso, perdemos. Cada vez que simplificamos el debate político, perdemos. Porque es precisamente la búsqueda de la pureza ideológica, la ortodoxia rígida y la pura previsibilidad de nuestro debate político actual lo que nos impide encontrar nuevas formas de enfrentar los desafíos que enfrentamos como país. Es lo que nos mantiene encerrados en el pensamiento de esto o lo otro, la noción de que solo podemos tener un gran gobierno o ningún gobierno, la suposición de que debemos tolerar 46 millones sin seguro médico o adoptar la medicina socializada. Es ese pensamiento doctrinario y el partidismo absoluto lo que ha alejado a los estadounidenses de la política. Capítulo 2. El dinero en la política impide que los políticos hagan su trabajo. Obama argumenta que aunque demasiados políticos participan en sobornos, corrupción y codicia egoísta básica, la razón por la que los políticos no se mantienen fieles a sus valores y a sus electores es más grande que eso. Que debido a las noticias por cable las 24 horas e Internet, los políticos están bajo un escrutinio sin precedentes en el que incluso el más mínimo error o la acción más inocua puede convertirse en una controversia. Por ejemplo, en las primarias presidenciales de 2004, el candidato demócrata Howard Dean perdió toda su campaña porque los canales de noticias decidieron centrarse en un extraño grito emocionado que hizo en un mitin, retratarlo como un tonto y una broma simplemente por tener un momento de entusiasmo y acabar con sus posibilidades. Argumenta que esta es una de las grandes razones de la absurda división entre los partidos y que un gobierno no puede funcionar sin colaboración. El otro tema que obstaculiza la capacidad de los políticos para hacer su trabajo de manera efectiva es el tema del dinero en la política, particularmente en las campañas electorales. Las campañas son caras. Ser elegido y reelegido es caro. Debido a esto, los políticos se encuentran en una posición en la que necesitan recibir dinero de donantes adinerados solo para competir con otros políticos que reciben dinero de donantes sanos. Cuando pasas todo el tiempo rodeado de líderes empresariales adinerados y cabilderos bien pagados, pierdes la perspectiva de cómo son las vidas y las necesidades de los ciudadanos comunes. Y te vuelves en deuda con los intereses de esos donantes ricos. No le darán dinero a su campaña si no hace lo que ellos quieren. Así que tiene que hacer lo que ellos quieren para ser elegido. La solución de Obama es tener elecciones y campañas financiadas con fondos públicos junto con tiempo de televisión gratis. Capítulo 3. Globalización. Desde el TLCAN hasta el TPP, el globalismo ha transformado por completo el panorama económico. Si bien ha permitido que bienes y recursos baratos viajen a través de las fronteras, también ha devastado a la clase trabajadora. Si bien EU sigue siendo dominante en las industrias tecnológica, aeroespacial y financiera, los trabajos manuales tradicionales han desaparecido y, como país, no hemos hecho nada para ayudar a volver a capacitar a los trabajadores desposeídos. Es imposible para los fabricantes estadounidenses competir con países como China, que pueden pagar centavos literales a sus trabajadores, por lo que las corporaciones estadounidenses han estado muy felices de subcontratar trabajos y reducir los salarios y beneficios para los trabajadores estadounidenses a cambio de enormes ganancias. Y mientras que la riqueza del 1% superior se ha disparado a los niveles más altos que jamás haya existido, los salarios reales de los estadounidenses de clase media y trabajadora no han aumentado en 40 años. A pesar de que el costo de vida siempre aumenta, los trabajadores producen los bienes y servicios con los que las empresas se enriquecen gracias a la globalización, pero las recompensas no se distribuyen entre los trabajadores reales. Capítulo 4. Una distribución justa. El etos subyacente de los EU es el del sueño americano. La idea de que simplemente a través del trabajo duro y la habilidad cualquiera puede volverse próspero y exitoso. Tal vez esto alguna vez fue cierto, pero hoy nuestro país no ha cumplido su promesa. El sueño americano para la mayoría de las personas simplemente ya no es posible. Los ricos se han vuelto obscenamente ricos, con la abrumadora mayoría de las ganancias en la economía yendo al 1% superior, mientras que todos los demás se han empobrecido activamente. Esto cuenta con la ayuda del Partido Republicano, que se ha convertido en el partido de los ricos,
que solo busca reducir los impuestos para los ricos y promover regulaciones sobre las corporaciones, al mismo tiempo que intenta eliminar las pocas redes de seguridad social que tienen los estadounidenses, a saber, la seguridad social y Medicare, seguro de enfermedad. Creen que aquellos que trabajan más merecen el menor beneficio, mientras que los que más se benefician son aquellos que trabajan muy poco pero se vuelven asquerosamente ricos simplemente por poseer acciones o bienes raíces. El dinero les hace más dinero, mientras que ellos mismos no crean nada. Capítulo 5. El papel de la religión. Pensamos en la fe como una fuente de consuelo y comprensión, pero encontramos nuestras expresiones de fe sembrando división. Creemos que somos un pueblo tolerante incluso cuando las tensiones raciales, religiosas y culturales perturban el paisaje. Y en lugar de resolver estas tensiones o mediar en estos conflictos, nuestra política los aviva, los explota y nos distancia aún más. Obama se aleja del tema de la desigualdad y vuelve al tema de la división. Señala que el Partido Republicano se ha vuelto inextricablemente vinculado al cristianismo, mientras que el Partido Demócrata se ha vuelto cada vez más y abiertamente hostil a la religión. Obama se consideraba ateo en su juventud y describe su camino para convertirse en un hombre religioso y cómo cree que la fe religiosa fortalece las convicciones morales. Argumenta que muchos problemas que ve en su ciudad natal de Chicago, como la violencia de las pandillas, son el resultado de la falta de una guía moral sólida que brinda la religión. Argumenta que el Partido Demócrata está perdiendo contacto con el votante promedio, porque si bien los progresistas urbanos ricos pueden ser irreligiosos, las encuestas muestran que una gran mayoría de los estadounidenses se consideran religiosos, y la mayoría de ellos son algún tipo de cristianos. Y entonces, los demócratas deben reconectarse con las tradiciones religiosas si quieren seguir siendo relevantes para el votante promedio. Sin embargo, advierte contra el tipo de respaldo del gobierno al cristianismo que defienden los republicanos, ya que Obama cree firmemente en la Constitución y la separación de la Iglesia y el Estado establecida en la primera enmienda. Y si bien es necesario que los políticos demócratas estén conectados con las creencias del estadounidense promedio, también deben defender y respetar la naturaleza secular de nuestro gobierno y el derecho de todas las religiones, así como de las irreligiosas, a existir y ser respetadas en los Estados Unidos. Capítulo 6. Gobierno e igualdad. Una de las principales fuentes de la fortaleza de Estados Unidos es que es un crisol. Invitar a las masas pobres y apinadas del mundo a venir aquí y respirar libremente, y a abrazar las diferentes formas de pensar y vivir que traen consigo. Gran parte de la cultura estadounidense es el resultado de la confluencia de inmigrantes de todo el mundo. La mezcla de culturas de Italia, Inglaterra, África, Suecia, Alemania, Irlanda, China, México y más. Y es por eso que Obama aconseja a las personas que recuerden de dónde vienen y que no sientan ira, miedo o sospecha sobre los inmigrantes de México o América Central y del Sur, ni sobre los inmigrantes del Medio Oriente. Si realmente creemos en Estados Unidos, entonces también debemos creer que todos son creados por igual, sin importar de dónde sean o cómo se vean. Además, creo que parte del genio de Estados Unidos siempre ha sido su capacidad para absorber a los recién llegados, para forjar una identidad nacional a partir del lote dispar que llegó a nuestras costas. En esto nos ha ayudado una constitución que, a pesar de estar viciada por el pecado original de la esclavitud, tiene en su centro las ideas de igualdad de ciudadanía ante las leyes, y un sistema económico que, más que ningún otro, ha ofrecido oportunidades a todos los interesados, independientemente de su estatus, título o rango. Sin embargo, las minorías aún no reciben un trato justo en los Estados Unidos. La comunidad negra, así como la comunidad hispana, solo ganan alrededor de 3/4 de lo que se paga a los estadounidenses blancos. Y así, a pesar de la sospecha y la impopularidad que a menudo se asocian con cosas como la acción afirmativa, Obama argumenta que necesitamos leyes para proteger a las minorías de los sesgos negativos cuando se trata de empleos, hipotecas y préstamos comerciales. No porque crea en la igualdad de resultados, sino porque Estados Unidos actualmente no ofrece igualdad de oportunidades. Entonces, las becas, las contrataciones de diversidad, etc., son necesarias para corregir los errores históricos que aún nos afectan a todos. También señala los beneficios que estos brindan al resto de nosotros. ¿Cuántos Einstein hay en el centro de la ciudad cuyo genio nunca nos beneficiamos porque nunca se les dio la oportunidad de prosperar? Capítulo 7. La pobreza y el centro de la ciudad. El crimen y la desesperación del centro de la ciudad estadounidense pueden parecer irresolubles, pero en última instancia son problemas socioeconómicos. La pobreza genera desesperación y falta de estructuras de apoyo. La falta de estructuras de apoyo conduce a adultos mal adaptados. La desesperación conduce al crimen. Al crimen y a los adultos mal adaptados les gusta la violencia. Las personas tienden a responder emocionalmente al problema. Exigen una vigilancia policial más dura. Exigen recortar el gasto social. Estas son reacciones emocionales, no lógicas. Las reacciones lógicas serían corregir las causas subyacentes de estos problemas, financiar adecuadamente las escuelas, proporcionar cuidado infantil profesional barato o gratuito, brindar acceso a las universidades,
introducir más oportunidades de trabajo, hacer que los anticonceptivos sean gratuitos y de fácil acceso. Es un mito que las personas están en las esquinas de las calles vendiendo drogas porque quieren. La mayoría de los traficantes de drogas ganan por debajo del salario mínimo. Están ahí afuera porque no tienen otras oportunidades. Con las mismas estructuras de apoyo y oportunidades que las partes prósperas del país, las ciudades del interior podrían eliminar su problema de delitos violentos en una generación. Las personas son iguales en todas partes, solo quieren seguridad, la oportunidad de prosperar y ser tratados con respeto y dignidad humana. Capítulo 8. Educación y cuidado de los niños. Las encuestas han mostrado consistentemente que una de las mayores preocupaciones en los Estados Unidos es la ruptura de la familia. La gente está muy preocupada por las tasas de divorcio y los niños que se crían sin sus padres. Y con muchos padres solteros u hogares donde ambos padres trabajan, los niños se ven obligados a pasar más y más tiempo solos. Y los padres a menudo no pueden costear un cuidado infantil adecuado. Los vecindarios del centro de la ciudad en particular están desproporcionadamente llenos de hogares monoparentales. No podemos pretender ser un país que valora la unidad familiar si no estamos dispuestos a ayudar a los padres a criar a sus hijos de manera efectiva. El crimen y la pobreza solo se reproducirán si no ofrecemos a los niños pobres de hogares monoparentales las mismas oportunidades y recursos que a los niños de hogares ricos con ambos padres. Por lo tanto, si realmente vamos a ser el país que pretendemos ser, debemos ofrecer cuidado infantil y educación superior baratos o gratuitos. Capítulo 9. Guerras de ideas. Lo llamamos la guerra contra el terrorismo sin entender lo absurdo de la frase. El terrorismo es una táctica, no es un país o una organización singular. ¿Cómo se puede luchar y derrotar una táctica militar? ¿Qué significaría eso? Después del 11 de septiembre, nosotros, como país, no hicimos autorreflexión. Nunca nos tomamos un minuto para tratar de preguntar por qué este grupo de unos pocos cientos de personas querría atacarnos. Simplemente aumentamos ciegamente el gasto militar e invadimos dos países, uno de los cuales ni siquiera tuvo nada que ver con los ataques. Y al hacerlo solo aumentamos el nivel de odio hacia los Estados Unidos. Garantizamos que ocurriría más terrorismo al matar a cientos de miles de civiles iraquíes y afganos. Estamos tratando de luchar contra las ideas y las ideologías como si fueran países, utilizando las nociones del siglo XX de los estados-nación y las guerras. Pero no se pueden combatir las ideas a balazos. No puedes acusar a otros grupos de crímenes contra la humanidad mientras matas a decenas de personas inocentes. Al igual que el crimen, la única forma de abordar genuinamente el problema del terrorismo es abordar sus causas, y esas causas son mucho más matizadas y complicadas que nos odian por nuestra libertad.